A ver, ¿puede una inteligencia artificial quitarle el trabajo a un profesor? Es una pregunta que está en el aire, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la reflexión de un docente que no solo se la hace, sino que va más allá y se pregunta si su profesión, así como la conocemos, está, bueno, si tiene los días contados. Y para que se vea que no es una exageración, vamos a empezar con la frase que lo desata todo, una frase del propio profesor. Ojo porque es potente. Es una afirmación súper contundente, ¿no? Casi una provocación. Y claro, nos planta de golpe en el centro del debate. O sea, ¿de verdad estamos viendo el final de una era para los profesores? Vale, para entender por qué dice algo tan fuerte, hay que pillar una distinción que él hace que es súper importante. Porque, ojo, no está metiendo a todos los que enseñan en el mismo saco, para nada. El matiz aquí lo es todo, de verdad. Y aquí lo vemos súper claro. Él separa dos cosas. Por un lado, lo que llama educación, que es lo que hacen los maestros con los niños, hasta los 12 años más o menos. Ahí se centra todo en la empatía, los valores, en guiarles. Pero luego está la formación, que es donde él se mete. Hablamos de profesores de instituto, de universidad. Su trabajo hasta ahora ha sido básicamente transferir conocimiento, soltar el contenido. Y es justo ahí, en esa formación, donde él dice que la IA viene a romperlo todo. Claro, todo esto no lo dice por decir. Su argumento se basa en cosas muy concretas. Y la primera prueba que pone sobre la mesa es cómo la IA ya es capaz de crear contenido sin parar. O sea, automatiza tareas que hasta ayer mismo solo podíamos hacer las personas. Y nos pone un ejemplo súper claro. Notebook LM, que es una herramienta de IA de Google. A ver, esto es alucinante. Tú le das, no sé, documentos, vídeos, lo que sea, y la máquina, en segundos, se convierte en una experta total en ese tema. Te hace resúmenes, análisis, te prepara materiales, una locura. Para que nos hagamos una idea del poder que tiene esto, el profesor cuenta una prueba que hizo él mismo. Cogió un vídeo de YouTube sobre criptografía, que no es un tema fácil, ¿eh? Bueno, pues en cuestión de minutos, la IA le había sacado un resumen, una infografía, el guión para un podcast, unas tarjetas para estudiar e incluso un examen tipo test. Es que, a ver, un trabajo que a un profesor le puede llevar horas y horas, la IA lo hace en nada, en un momento. Pero bueno, la cosa no se queda solo en crear PowerPoints o resúmenes, no. El siguiente paso es que la IA se convierte en una especie de tutor personal, una guía que interactúa contigo en tiempo real. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Hablamos de Gemini Live. Y esto ya no es el típico chat de texto, es un asistente con el que hablas. Y lo más fuerte, ve lo que tú ves, ya sea en la pantalla de tu ordenador o a través de la cámara del móvil. Alucinante. Fijaos en cómo cambia esto la ayuda técnica. Por ejemplo, el profesor cuenta que se atascó con una cosa de la configuración del móvil que no había manera. ¿Qué hizo? Activó lo de compartir pantalla en Gemini, le contó el problema hablando y la IA empezó a guiarle por voz. Vale, ahora entra aquí, ahora pulsa en este botón, hasta que se lo solucionó. Es que es literalmente como tener a un técnico sentado a tu lado. Pero lo más loco, lo que de verdad es un cambio de paradigma, es que esto sale de la pantalla. Porque al usar la cámara del móvil, la IA se mete en nuestro mundo, en el mundo real. Imaginaos que se os rompe un grifo y empieza a gotear. Apuntas con el móvil y una voz te dice paso a paso cómo arreglarlo. O estás cocinando y no te aclaras con una receta. ¡Pum! La IA lo ve y te guía. Se convierte en un asistente personal para casi todo, la verdad. Claro, con un poder así de bestia es inevitable pensar en las consecuencias, ¿no? En lo bueno, pero también en los peligros. Hay que tener en cuenta las dos caras de la moneda. Por el lado bueno, el potencial social es increíble. El propio profesor nos plantea la idea de usar esto para crear compañeros virtuales. Pensemos en gente que sufre de soledad. Tener a alguien, a algo, con quien hablar que te haga compañía. Y ojo, que esto no es una película de ciencia ficción, ¿eh? Esto ya se está haciendo. Pero como decíamos, está la otra cara, la peligrosa. Y para que lo veamos claro, el profesor nos cuenta un pequeño experimento que hizo él mismo. Empezó con algo súper normal, una orden de voz a su asistente. La primera vez, la IA, muy obediente, escribió el mensaje y le preguntó, ¿lo envío? Lo normal, un paso de seguridad. Pero entonces él quiso forzar la máquina, le dio una orden nueva. Oye, a partir de ahora, cuando te diga que envíes un mensaje, lo envías, sin preguntarme. Y aquí viene lo que a él le pareció, acojonante, en sus propias palabras. Porque la IA no solo obedeció esa vez, es que aprendió. Interiorizó la nueva norma. A partir de ese momento, cualquier orden de enviar un WhatsApp se ejecutaría al instante, sin que él tuviera que confirmar nada. Eliminó por completo el control humano. La historia acaba con un detalle gracioso que en el fondo demuestra lo raro que fue todo. Su mujer recibió el mensaje y le contestó, «Oye, ¿te han robado el móvil?» Porque claro, el mensaje era tan directo, tan poco suyo, que pensó que algo raro pasaba. Y esta anécdota tan tonta tiene una moraleja muy, muy importante. Este poder que tiene la IA
no sale de la nada. Se lo damos nosotros. ¿Cómo? Con los permisos que aceptamos sin leer en las aplicaciones. Cuando le das acceso a tus contactos, a tus mensajes, le estás dando las llaves de tu vida digital. Le estás diciendo, toma, actúa por mí. Por eso es tan importante pararse a pensar qué estamos aceptando. Bueno, y después de ver todo esto, volvemos a la pregunta del principio. Pero ahora, claro, la vemos con otros ojos. ¿Qué va a pasar con la profesión de profesor? El profesor usa una metáfora que me parece genial para explicar por qué no vemos cambios ya mismo si la tecnología está ahí. Dice que el sistema educativo es como un transatlántico enorme, un barco gigante que va a toda velocidad. Y claro, intentar que un bicho así gire es un proceso lentísimo y súper complicado. Y ahí está la gran paradoja de todo esto. La tecnología va volando, avanza a una velocidad de vértigo, mientras el sistema, las instituciones, se mueven a paso de tortuga. La gran pregunta es, ¿para cuando el transatlántico por fin consiga empezar a girar, no habrá pasado ya todo? ¿No será demasiado tarde? Entonces, vale, si la máquina se va a encargar de soltar la información, ¿qué nos queda a los humanos? Pues según este profesor, nos queda precisamente lo más humano. Nos queda el rol de educar de verdad, la guía, el apoyo, la empatía, acompañar a los alumnos. Todo eso que al menos de momento una máquina es incapaz de hacer. Y con esto cerramos el círculo y volvemos a la pregunta final, la que lo engloba todo. A ver, si una máquina puede ser una fuente de conocimiento infinita, un tutor personal que está ahí 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿qué sentido tiene un profesor que solo se dedica a transmitir contenido? ¿Se ha quedado obsoleto? La verdad es que es una reflexión que, bueno, que da mucho que pensar.